Del mito a la realidad, 5 criaturas que nadie cree que existen. A lo largo de la historia, la humanidad se ha sentido atraída por leyendas y mitos, algunos basados en fundamentos reales y muchos otros más antiguos surgieron en esos lugares del planeta donde se encontraba la mayoría de los fósiles y restos de animales antiguos. Un ejemplo de esto es la mitología griega, donde Cíclope era una criatura gigantesca que tenía un solo ojo y habitaba en medio del bosque. Eran famosos por ser muy crueles, sin tener miedo a nadie, ni a las personas ni a los dioses. Esto es solo una hermosa leyenda, sin embargo, en diferentes periodos históricos, la evidencia más o menos convincente de la existencia de los cíclopes resultó estar en los muchos cráneos encontrados, que tenían un gran agujero en el centro de la cara. Posteriormente resultó que estos cráneos pertenecían a elefantes pigmeos, que se extinguieron hace más de 1000 años y la única cavidad central en su cráneo resultó ser completamente nasal y el lugar de donde crecía la trompa del animal. No es de extrañar que una calavera de este tipo se tomara una vez como evidencia de la existencia de este extraño ser. Por otro lado, en la mitología nórdica, según la leyenda, el kraken era tan monstruosamente fuerte que podía arrastrar un barco entero a las profundidades, capturándolo con sus tentáculos gigantes. Estas leyendas parecen haberse originado a partir de avistamientos de una especie como el calamar gigante, y estas criaturas marinas son capaces de alcanzar los 18 metros o más de longitud. Otra especie, el llamado calamar colosal, que puede llegar a ser mucho más grande que el calamar gigante, también podría convertirse en prototipo para esta leyenda. De hecho, no se sabe qué tamaño máximo puede alcanzar esta criatura. También en regiones como la joven Australia, la historia y los cuentos del ornitorrinco son mucho más nuevos que las leyendas de los kraken o los cíclopes. Esta criatura tan curiosa tuvo la suerte de convertirse en un personaje mitológico en su época. Sin embargo, su existencia resultó ser más fácil de probar que la realidad de muchos otros mitos. Fue reconocido por primera vez en el siglo XVIII, y los investigadores no creían entonces en la existencia de tal animal, considerando la descripción recibida. En 1979, el zoólogo inglés George Shaw realizó, en su libro The Naturalist Miscellany, por primera vez una descripción del ornitorrinco, relatando que era un animal del tamaño aproximadamente de un conejo, con hocico semejante al pico de un pato, pies palmeados, con el cuerpo peludo y la cola larga y aplanada como la de un castor. Durante un largo periodo de tiempo, los científicos vivieron en un enigma, pues no podían decidir si esta criatura era un mamífero o si ponía huevos. De hecho, los científicos tardaron hasta 100 años en obtener respuestas a estas y otras preguntas, determinando que eran uno de los pocos mamíferos monotremas o mamíferos ovíparos del mundo. Pero si de híbridos se trata, las sirenas eran una referencia bastante recurrente entre las leyendas marinas en la antigüedad. Una de las principales apariciones de estas míticas criaturas está asociada a Tesalónica, la media hermana de Alejandro Magno. Cuenta la leyenda que al desaparecer físicamente se transformó en una sirena. Vivía en el mar Egeo y, cada vez que veía un barco, agitaba el mar. Entonces salía del agua y preguntaba a los marineros, ¿está vivo Alejandro? La respuesta correcta era, vive, reina y conquista mundo. Al oírla, Tesalónica calmaba las aguas y deseaba a los marineros un buen viaje. Cualquier otra respuesta le enfurecía y desencadenaba una terrible tempestad. La única explicación posible para el hecho de que los marineros reportaran regularmente sus avistamientos de sirenas era que los hombres las confundieran con mamíferos herbívoros que vivían en el mar como los manatíes o vacas marinas. Esta explicación se basa en que los primeros marineros pasaban mucho tiempo en el mar y sufrían a menudo alucinaciones, tanto que, estando a cierta distancia y alumbrados solo por la luz de la luna, pudieran haber confundido al manatí con mujeres. Otra criatura mítica fundada en leyendas fueron los vampiros, cuya fama mundial se formó en gran parte debido a la conocida obra de culto del escritor irlandés Bram Stoker, Drácula, que se publicó por primera vez en 1897. Desde entonces, la apariencia del vampiro promedio no ha cambiado mucho, piel pálida y delicada, durmiendo de día en un ataúd evitando la luz solar y alimentándose de sangre principalmente. Pero una explicación científica fueron los padecimientos que azotaron a Europa durante la Edad Media como la anemia y la porfiria, condiciones médicas que provocaron delgadez y una palidez características en el enfermo. En estos tiempos, la falta de hierro solía ser combatida a través de la ingesta de sangre.
Respecto a la porfiria, hoy se sabe que quienes sufren de este padecimiento comúnmente presentan fotosensibilidad, que puede resultar dolorosa e incluso molesta a nivel epidérmico, provocando que prefieran ocultarse de la luz solar para evitar daños. Para finalizar, recuerda que tu vida es como una leyenda. No importa lo larga que sea, sino que esté bien narrada para ser inolvidable. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima, amigos.